Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Rocola en la Estación Freak. Hoy vamos con un nuevo formato. Espero que me tengan un poquito de paciencia. Voy a probar a subir los videos a YouTube, entonces estoy cambiando ahí el formato, ¿no? Eso no significa que no voy a seguir en Facebook o en Instagram. Sin embargo, me parece a mí que YouTube es como la plataforma más ideal a lo mejor para estos videos. Vamos a probar, vamos a probar. Mientras tanto, les pido paciencia y les pido que me acompañen para hablar de un disco clásico del metal extremo latinoamericano. Hoy vamos a hablar de Masacre, el grupo colombiano emblema del death metal en su país y en Sudamérica también, es una de esas bandas representativas. Para allá, para 1991, sacan lo que fue su primer disco completo, Requiem, del cual estamos escuchando el tema Cortejo Fúnebre. Mire, este disco es fundamental dentro de la escena latinoamericana, sin duda alguna. Es un hito de varias formas, ¿no? El primero, bueno, porque Masacre se convirtió posiblemente en la banda más representativa del metal extremo colombiano, y después también porque lanzaron este disco a través de un sello internacional, a través del sello francés Osmos Production. Mentalmente en mi cabeza suena a Adiposere Records, así que si me ven que pronuncio mal en algún momento es que yo, no sé, en algún momento cruzo los cables y nombro los dos sellos discográficos, no, pero estamos hablando de Osmos Productions, es un sello francés que para su momento empezó a distribuir y a vender el Ola de Violencia, que es un EP que lanzaron ellos antes de este disco, ¿no? Y se vendió también el EP que se animaron, estaban montando este sello discográfico y se animaron a producir y lanzar el Requiem, ¿no? Estamos hablando de que fue su segundo lanzamiento. El primero fue Samael Worship Him y después vino este Masacre. Pero esta gente después lanzó trabajo dentro del black y death metal muy muy importante, como discos de Immortal, de los finlandeses Impale Nazarene, recuerdo los alemanes Pyogenesis en su inicio. Así que estamos hablando de un sello importante. Marduk también están por allí. Ya nada más por eso, no, tenemos que decir que Masacre logró un hito, que es haber publicado, o sea, haber salido de sus fronteras en 1991. Era algo muy muy complicado y algo difícil de pensar de una banda latinoamericana, ya no solamente colombiana, sino latinoamericana, ¿no? Esos contactos con el sello Osmos Production viene de la mano de Bull Metal, el que era baterista de la banda, que en paz descanse, que es un tipo que, bueno, no es solamente él, también Alex Oquendo, el líder de la banda, hacían lo mismo, se comunicaban como tanta gente en los 90 y en los 80 se comunicaba con otros grupos de otros países a través de cartas y de demos, ¿no? Cassettes y cartas. Así iniciaron el contacto con el sello Osmos Productions, y así Bull Metal también inició en su momento los contactos con Euronymous, el líder de Mayhem, que falleció de forma trágica, ¿no? Bueno, esa relación que existe entre el ultra metal, ese subgénero que se movía en Medellín, viene porque Bull Metal, baterista de Masacre, le envía a Euronymous una maqueta o un cassette de Parabellum, ¿no? Que es otra banda colombiana de la cual se puede hablar en cualquier video también más adelante, otro día. Y para no alargarme mucho con esta historia, bueno, por allí viene la relación que dicen de que el ultra metal nacido en Colombia influenció al black metal noruego. Hay mucha historia con respecto a eso y yo no voy a entrar a valorar cuánto puede ser de ficción, nada de eso. Vamos simplemente a poner la historia y vamos a continuar hablando de Masacre, porque eso puede ser otro videito donde se pueda iniciar una opinión. La cosa es que estamos hablando de gente de calle. O sea, en el caso, por ejemplo, de Alex Oquendo, de Bull Metal, eran gente que se conoció en el colegio. Uno que vivía en un barrio más acomodado, Alex Oquendo que vivía en un barrio más clase media, que convivía con la situación de violencia que había en Colombia. Si en Venezuela, por ejemplo, yo pienso en Caracas en los 80, 90, era una ciudad complicada, pues Medellín y en general Colombia era un país muchísimo, muchísimo más complicado, y a nivel de violencia ni se diga. En una época que convivió el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla, los atentados que hubo y asesinatos
candidatos presidenciales, atentados al presidente, bueno, lo del avión, el atentado en el avión, bueno, muchas cosas que hicieron que Masacre sonara y sea como es, ¿no? Empezando por las letras, unas letras que son distintas, a pesar de que, por ejemplo, Masacre en este disco tiene un sonido muy europeo, a mi manera de entender. Las letras ya es otra historia también, porque lo que es la muerte o el concepto de muerte para un sueco es muy distinto a lo que es para un colombiano, ya no digo de los 80, sino actualmente también, igual para un latinoamericano en general. Y las letras de Masacre, las letras que escribe Alex Oquendo, giran en torno a estas realidades. Entonces, si algo es muy etéreo si la muerte puede ser etérea para un sueco, pues en este caso es muy palpable, ¿no? Es más realista y va más ligado a lo más terrenal, que es la situación de violencia, de indefensión de los indígenas, el anticristianismo, por ejemplo. También es distinto el punto de vista que puede tener un sueco del anticristianismo a lo que lo puede tener un latinoamericano, con todo el bagaje que tiene el hecho de haber crecido en un país colonizado, etcétera, etcétera, ¿no? Así que en ese sentido estamos ante un gran trabajo con un nivel de letra muy interesante, incluso para hacer un primer trabajo y contar que eran chamos muy jóvenes, ¿no? Hay una profundidad en ese sentido. Después también hay algo bien interesante y es la voz de Alex Oquendo. En general el disco está muy bien tocado, ¿no? Y las guitarras, por ejemplo, se me da el nombre, Juan Carlos Gómez, el guitarrista de la banda, hace un trabajo excelente. Es un trabajo además que se nota que hay ya ¿cómo que se llama? Un estudio detrás de la música. De hecho, la introducción que hay en este disco es una introducción muy clásica. A mí me recuerda un poco, incluso, no es folclórica, es clásica, pero tiene un sabor latinoamericano en esa introducción. Eso es bajo mi criterio, ¿no? Y aparte de eso, bueno, la voz de Alex Oquendo, que era lo que iba, es una voz muy teatral, pero no teatral en el sentido de exagerado, sino que él modula de manera diferente, y entonces lo interpreta también en vivo. O sea, significa que él puede cantar gutural, gritado, y todo eso representa las emociones, y él cuando está en el concierto así lo canta, ¿verdad? Ha dicho en diferentes entrevistas que es lo que siente y de esa manera lo interpreta, ¿no? Es muy interesante el punto de vista, porque no es una cuestión que hablemos de que lo está haciendo de forma estudiada, sino que es algo que le nace hacerlo así desde que empezó a cantar. De hecho, la historia de Alex Oquendo es curiosa. Él estuvo en Equimosis, la banda que muchos conocen porque Juanes tocaba allí, y de allí lo echan y él decide montar Masacre y llevar la música a otro nivel. O sea, es como que, bueno, ustedes no les parece que no tengo nivel para cantar, bueno, yo ahora aquí voy a montar una banda para que vean en dónde está mi nivel de canto, ¿no? Y montó Masacre. Si ya vamos un poquito a lo que yo pienso, que es lo que normalmente hacemos en estos videos, que hablo yo de lo que yo pienso también, bueno, es un trabajo que, como ya les dije, me recuerda mucho al death metal europeo. Después eso iría cambiando en otros discos, y a mí lo que me gusta es esa esencia que tienen de imperfección, ¿no? Es un trabajo que evidentemente hay otros que pueden estar mejor producidos, seguramente por allí se consideran trabajos mejor producidos de ellos mismos, pero este sonido me parece perfecto. Incluso ese sonido de batería como medio cavernosa, medio atrapada en un eco, a mí me parece genial para el tipo de música que hacen. De hecho, más pulido para mí pierde feeling, ¿no? Y aparte de eso, bueno, estamos contando que es 1991, que es Latinoamérica. Yo no sé cómo sería en Colombia, pero en Venezuela conseguir gente que hiciera una producción decente de este nivel es muy complicado. Así que es un álbum que suena a 90, pero a mi manera de entender todavía mantiene la esencia de lo que se puede escuchar en el death metal de este estilo. Me gustaría decir otra cosa con respecto a los discos de ellos. Tienen trabajos muy interesantes como Sacro, y hay un EP
que a mí siempre se me va el nombre porque es largo, es Barbarie y Sangre en Memoria de Cristo, que es el EP que le sigue a este y es el sonido perfecto para mí. Tiene dos temas largos que son Death Doom Metal. Esa es la otra cosa que tiene este disco. Este disco tiene, tiene canciones que tienen esencia Doom también, ¿no? Está entre el Death, pero es más Death, pero tiene algo de Doom. Así que es un trabajo muy bueno. Aparte de eso, es un trabajo que cuando alguien habla del metal en Latinoamérica siempre lo tiene como referencia. Y aparte es una banda que sigue en activo y se celebran 30 años de este trabajo, por cierto, este de 2021. Amigas y amigos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en otro capítulo más de La Rocola en la estación Freak. Bye bye, nos vemos.